Bienvenidos a UTest Radio. Hoy hablaremos sobre el riesgo volcánico. Cuando en el interior de una cámara magmática se producen altas presiones, se producen las erupciones volcánicas. Estas dependen de las características físico-químicas del magma, dependiendo de su contenido en sílice, lo que los divide en magmas básicos y ácidos. Los magmas básicos son aquellos pobres en sílice que se caracterizan por ser más fluidos y mantener temperaturas más altas. Este tipo de magmas desprende gases fácilmente, no se generan explosiones importantes y las erupciones son tranquilas. Mientras tanto, los magmas ácidos son más ricos en sílice, sus temperaturas son relativamente bajas, fluyen con lentitud y solidifican con rapidez. A diferencia de los magmas básicos, estos liberan gases con dificultad, los cuales se acumulan aumentando la presión hasta provocar grandes explosiones y nubes ardientes. Contactamos con nuestros expertos en el tema. Arturo, ¿qué tipo de riesgos pueden provocar las erupciones volcánicas? Muy buenas, contacto aquí desde las Islas Marshall y bueno, en cuanto a los riesgos, pues estos se dividen según el origen por el que han sido provocados. Tenemos primero los riesgos primarios, nunca mejor dicho, que bueno, son aquellos que derivan directamente de la erupción de un volcán. Los ejemplos más notables pues son la emisión de gases, las nubes ardientes. Estas últimas pueden ser tóxicas y pueden causar asfixia. La emisión de coladas destructivas. Estas pues arrasan todo a su paso y producen daño también en edificios y cultivos. También tenemos como riesgo primario la expulsión de piroclastos, que también, igual que las coladas, pues, produce daños en edificios y cultivos. Y las cenizas que salen de la explosión del volcán, que aparte de oscurecer el paisaje, pues también favorecen y aportan a la contaminación. Después tenemos el otro tipo de riesgo volcánico, que en este caso serían los asociados. Y bueno, pues estos son aquellos que ocurren de forma indirecta tras la erupción, que no ocurren de forma directa como hemos dicho con los primarios. Estos pueden ser pues tsunamis en las zonas adyacentes, las zonas de alrededor, incendios forestales provocados por esos ríos de lava, esas coladas, piroclastos, etc. Y las avalanchas que se pueden formar dentro del cono volcánico. Estos serían como los ejemplos más típicos, o ejemplos que suelen pasar más a menudo, este tipo de riesgo volcánico. Y en su conjunto, en general, pueden acabar arruinando cultivos, pueden acabar arruinando poblaciones, ya sea mediante inundaciones, por contaminación, oscurecimiento del paisaje y asfixia en general de lo que viene siendo un grupo de personas determinado. Muchas gracias, Arturo. Otro factor relacionado es el índice de peligrosidad de los procesos volcánicos. Este comprende del conjunto de acontecimientos que se pueden esperar de una erupción volcánica y que pueden provocar daños. Estos pueden ser muy diversos como coladas o nubes ardientes. Para medir la peligrosidad se utiliza el índice de explosividad volcánica, también conocido como IEV, con escala del 0 al 8 que determina la erupción y su magnitud. Además, para prevenir los riesgos provocados por los propios volcanes, existen distintas medidas para disminuir la cantidad de daños que estos pueden provocar. Arturo, ¿cuáles son algunas de estas medidas? Sí, efectivamente. Estas medidas pues las podemos dividir en dos grupos, a los que llamamos medidas predictivas por un lado y medidas preventivas correctoras por otro. Entonces, cuando nos referimos a medidas predictivas, pues hablamos de esas medidas que se aplican antes del suceso, antes de la erupción, antes de que salga la lava, para averiguar el dónde, cómo y cuándo se producirá dicha erupción. Dentro de estas medidas predictivas, pues se pueden hacer diversos estudios, como por ejemplo del historial eruptivo que tiene el volcán. Es importante saber
cada cuánto tiempo, las fechas, el periodo de tiempo entre las erupciones volcánicas de dicho volcán, pues para elaborar un plan de acción, alguna estrategia, tal. También tenemos el estudio de los precursores volcánicos. ¿Esto por qué es importante? Pues porque un volcán, antes de entrar en erupción, pues siempre tiene como unos precursores, que si temblores, que si explosiones de gases. Pues esto se estudia y se hace para saber cuándo puedes evacuar la zona o cuándo puedes actuar ante una erupción. Y por otro lado, como he dicho antes, pues tenemos las medidas preventivas o correctoras. Entonces, estas medidas pues se aplican para evitar o aliviar los daños una vez se ha producido la explosión, una vez se ha producido la erupción, perdón. Dentro de estas medidas, pues encontramos también dos tipos. Uno de estos tipos puede ser las medidas preventivas no estructurales, que básicamente consisten en elaborar mapas de riesgo en este caso y ordenar el territorio para evitar la concentración de núcleos. ¿A qué me refiero con esto? Pues tú elaboras mapas, tú elaboras como dibujos de lo que viene siendo el panorama, de lo que viene siendo el riesgo y lo que se puede tomar y actuar para luego tener en cuenta cuando se produzca la erupción. Y por otro lado tenemos las medidas preventivas estructurales, que la más simple, la más sencilla, la más conocida, pues sería, por ejemplo, también el construir edificios que estén preparados para soportar o altas temperaturas o que no se destruya muy fácil con la lava. Es parecido a cuando, por ejemplo, en Japón se construyen edificios especiales para los terremotos, pues algo parecido. Estas serían las medidas preventivas estructurales. Otro tema del que hablaremos el día de hoy son los riesgos asociados a procesos geológicos externos, los cuales más importantes son los hundimientos, las inundaciones y los fenómenos de ladera. Los hundimientos son movimientos gravitatorios de descenso vertical del terreno, que suelen ocurrir en ciertas zonas de la superficie terrestre como consecuencia del derrumbe de cavidades o poros del subsuelo. Si el hundimiento es lento y progresivo, se denomina subsidencia, pero si es brusco, estamos ante un colapso. Las causas que suelen provocarlo son la licuefacción de formaciones arcillosas durante un terremoto, el asentamiento del suelo tras la extracción de petróleo, gas o agua, o las actividades mineras subterráneas. Los hundimientos ocasionan considerables pérdidas económicas, ya que afectan a las infraestructuras, las construcciones y los servicios básicos. Otro riesgo externo que está presente en nuestro mundo son las avenidas o inundaciones. Estas se producen por el desbordamiento repentino del caudal de una masa de agua, que cubre temporalmente el terreno junto con los sedimentos que transporta. Tanto la crecida como el desbordamiento de ríos o arroyos son procesos naturales y periódicos que contribuyen al mantenimiento de los ecosistemas. Sin embargo, la ocupación humana descontrola las zonas ribereñas con topografía suave y suelos fértiles y hace que las inundaciones ocasionen pérdidas de vidas humanas, económicas y ecológicas. Las causas que los provocan pueden ser naturales o antrópicas. Las naturales están relacionadas con los fenómenos climáticos y geológicos. Los fenómenos climáticos que suelen provocar estos fenómenos son las lluvias torrenciales, los huracanes, marejadas o fusión rápida de nieve y hielos, mientras que los fenómenos geológicos suelen ser las roturas de morrenas, deslizamientos que obstruyen cauces fluviales, la fusión de nieves, etc. Las causas antrópicas, sin embargo, se tratan de acciones humanas directas o inducidas que alteran el régimen hidrológico natural y aumentan la exposición y vulnerabilidad del riesgo. Algunos ejemplos son la rotura de presas, la canalización e impermeabilización de los cauces o la oclusión de la circulación del agua con escombrera de construcciones. Arturo, ¿qué medidas podríamos tomar para intentar acabar con estos riesgos externos? Correcto. Entonces, ahora pues voy a pasar a explicar las medidas predictivas y preventivas que podemos hacer ante estos riesgos de inundaciones. Hablando de medidas predictivas, pues como he dicho antes, estas medidas se aplican antes de que ocurra la inundación, en este caso,
y destacan la elaboración de mapas de peligrosidad, así como la realización de predicciones meteorológicas. También podemos ver la vigilancia de los caudales de los ríos, bastante importante esto, y tomar nota de la altura y de la presión que pueden llegar a tomar las crecidas fluviales, las diferentes estaciones del año, para elaborar esas medidas predictivas, ¿no? Como hemos dicho antes. Las medidas preventivas y correctoras en este caso, pues como he dicho antes, también se aplican antes de la inundación, y tenemos de nuevo medidas estructurales y medidas no estructurales. ¿Cuáles serían las estructurales en este caso? Pues, por ejemplo, la corrección y la regulación del cauce fluvial a través de diques y presas. Esto lo hacen en bastantes zonas aquí de España también, por ejemplo. El aumento de la capacidad del cauce mediante el ensanchamiento o el dragado. La protección de las riberas construyendo diques o ensanchando los cauces en las zonas urbanas. O también, ya así por resumir un poco, pues la conservación de los suelos y de la vegetación de la ribera. Y para terminar ya con estas medidas, pues las no estructurales serían, por ejemplo, la elaboración de planes especiales de emergencia y de evacuación en el caso de que el cauce de un río se salga o se salga de control. Muchas gracias, Arturo. Otros de los fenómenos geológicos más recurrentes en la actualidad son los fenómenos de ladera. Los fenómenos de ladera son movimientos gravitatorios de suelo o de rocas a favor de una pendiente. Según su origen y naturaleza de los minerales que se desplazan, se diferencian en 6 tipos. Uno de ellos son los desprendimientos, los cuales son caídas bruscas de fragmentos rocosos y cantos desde paredes abruptas con mucha pendiente. Se dan en zonas montañosas, acantilados y barrancos. Otros son los deslizamientos. Se tratan de movimientos de rocas en zonas de fuerte pendiente sobre una superficie de rotura. Si los materiales se deslizan rodando, es un desmoronamiento. Pero si se deslizan masas de tierra sobre una superficie de rotura curva, son corrimientos o slump. Los aludes son avalanchas de grandes masas de nieve en zonas de acusada pendiente. Pueden estar potenciadas por vibraciones, aumento de la carga de nieve, lluvia, ausencia de vegetación o incremento de la temperatura. La reptación del suelo o creep consiste en el desplazamiento lento por la ladera de todo el manto superficial del suelo, y las coladas de barro son deslizamientos rápidos de masas de lodo y barro por cauces fijos y cañones de regiones montañosas. Otro ejemplo es la solifluxión. Es el desplazamiento de masas de suelo inestable sobre un basamento estable de una pendiente. Las causas, al igual que los demás riesgos, pueden ser tanto naturales como antrópicas. Un ejemplo de las naturales pueden ser las precipitaciones, y un ejemplo de las antrópicas son las actuaciones humanas, como la creación de taludes artificiales con fuertes pendientes o la deforestación. Arturo, una última vez, ¿podrías decirnos a qué medidas podríamos recurrir para acabar con estos peligros para nuestra sociedad? Bueno, pues como has dicho, para terminar, vamos a pasar ahora a explicar las medidas predictivas y preventivas que se hacen ante estos fenómenos de ladera, ante estos fenómenos de desprendimiento. Y bueno, ahora para hacerlo un poco menos extenso, vamos a enumerarlo así en una lista, que tampoco quiero que se haga pesado esto. Tenemos por un lado medidas predictivas ante estos fenómenos, que serían, por ejemplo, la localización de las áreas potencialmente inestables, la detección de anomalías en la ladera, la existencia de deformaciones en postes y vallas y la inclinación de los árboles. Esto se hace pues básicamente para detectar cuando hay un desprendimiento o cuando hay un corrimiento en la ladera, la elaboración de mapas de riesgo, obviamente, la simulación del alcance del movimiento de los materiales atendiendo al volumen de rocas que se desplazan, y la instalación de medidores de dilatación y apertura de grietas. En cuanto a las medidas preventivas, tenemos, por ejemplo, la ordenación del territorio, el cambio en la geometría de las estructuras, por ejemplo, la reducción de la pendiente del terreno mediante el uso de terrazas o de zonas bajas, y pues por ejemplo el drenaje de las laderas. También, bueno, pues hay medidas como por ejemplo la contención de ladera y mejora de la resistencia del terreno, y la retención de los materiales con mallas, redes o barreras de seguridad, que eso es muy típico verlo en las carreteras, por ejemplo, de Castilla-León o Castilla-La Mancha. Un placer
estar aquí y espero que podamos hacer más programas en conjunto. Yo me despido y un saludo. Igualmente, muchas gracias Arturo por presentarse en nuestro programa, gracias por enseñarnos todas estas medidas que nos van a ser muy útiles con el paso de los años para sobrepasar las adversidades. Y usted al telespectador, espero que le haya gustado el programa de hoy y no se pierda el siguiente programa la semana que viene. Muchas gracias.